Diego, dijimos muchas cosas ayer de ti, te buleamos, ¿eh? Sí, ya vi, doctora. Te mandamos saludos, te dejamos saludos. ¿Dónde andas, Diego? Ah, ya te vi. No, pero fue bullying amistoso. Pero me asustaron, pensaron que sí me iba a regañar. ¿Por qué? Así son los amigos. Ah, esos amigos, ¿para qué quieres enemigos, verdad? Sí. Voy a compartir yo la pantalla para Diana y para Fátima. ¿Puedo apagar la cámara para...? Adelante. Sí, porque si no, hay interferencia. Nos faltan 4, pero empezamos. No, 2, ¿verdad? Debemos ser 37. Sí, debemos ser 37, doctora. Uh-huh. A mí todavía no me carga la presentación, no sé si a ustedes ya. A mí ya. Ya. Muy bien. Bueno, el día de hoy mi compañera Fátima, Samia y yo les vamos a hablar sobre historia clínica, exploración física y clinimetría de las enfermedades reumáticas. Bueno, como una breve introducción y como ya sabemos, pues la historia clínica y la anamnesis que le vamos a hacer a nuestro paciente pues va a ser de suma importancia, ya que de aquí nosotros, bueno, toda la información que nosotros recopilemos de nuestro paciente nos va a orientar al diagnóstico de la enfermedad. Y como también lo mencionó la doctora en las primeras clases, aquí pues va a ser muy importante ganarnos la confianza de nuestro paciente. Y también tenemos que aprender a saber qué preguntarle y cómo preguntárselo, porque pues todo esto lleva un orden. ¿Le puedes dar la siguiente? Muy bien, bueno, empezando con la historia clínica, la anamnesis, el cual va a ser el proceso en donde nosotros vamos a hacer las preguntas y a recopilar la información, debe realizarse antes de la exploración física. Aquí se deben de exponer todos los síntomas de la enfermedad ordenados cronológicamente y la descripción de sus características. También debemos de obtener información sobre cada síntoma, sus características, como intensidad, evolución, factores agravantes o aliviadores y factores asociados. Y también una evaluación sobre la intensidad de estos, sobre el estado de salud y la calidad de vida de nuestro paciente. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar nuestra historia clínica con la ficha de identificación de nuestro paciente. Aquí pues le vamos a preguntar su nombre, su edad, su género. La edad pues es importante ya que ciertas enfermedades reumáticas son más frecuentes en ciertos grupos de edad y la presentación clínica de algunos padecimientos va a cambiar también con la edad de nuestro paciente. El género, pues ya que la mayoría de las enfermedades autoinmunes inflamatorias son mucho más comunes en el género femenino y el género pues también puede tener una relación con ciertas manifestaciones. La ocupación, porque pues también como ya lo hemos visto, ciertas ocupaciones tienen alguna relación con algunos síntomas, como pues podría ser actividades laborales en las que carguen mucho peso, que ya tengan ahí como algún dolor crónico o así. El origen y la residencia, debido a que ciertas enfermedades son endémicas de algunas zonas geográficas. Y pues en cuanto al nivel sociocultural y socioeconómico, también es importante, ya que en cuanto al nivel sociocultural, es fundamental para nosotros saber esto, ya que nos ayuda a saber cómo comunicarnos con el paciente y tratar de que pues, las indicaciones y las recetas que nosotros le demos sean entendidos pues sean comprendidos adecuadamente. Y el nivel socioeconómico también para que a nosotros nos implique tener un mayor sentido de conciencia en cuanto a que el paciente pueda sostener el tratamiento o los estudios de laboratorio, medicamentos, lo que sea que implique. Muy bien. En reumatología, bueno, ustedes empezaron a ver propedéutica, introducción a la propedéutica en tercer y cuarto semestre o desde el segundo semestre. Tercero y cuarto, ¿no? Uh-huh. Cómo hacer una historia clínica, cómo interrogar por aparatos y sistemas, etcétera. Ok. Reumatología es una rama de la medicina interna que ya vimos, que definitivamente es
muy clínica, ¿de acuerdo? Muchas de las veces hay diagnósticos que solamente lo hacemos con clínica. No es necesario ninguna herramienta de diagnóstico, ni laboratorio, ni gabinete. Pero ¿cómo llegamos a este diagnóstico clínico, muchachos? Pues con el hábito exterior, ya dijo Diana, ¿sí? Muchas de las veces nada más con solo ver al paciente podemos sospechar qué patología tiene. Y todos los antecedentes que pudieran conferir y sobre todo, ¿qué síntoma pivotal hace que un paciente vaya a una consulta con un especialista, digamos, en reumatología? El dolor. Dolor musculoesquelético, ¿de acuerdo? Que puede ser varios tipos. Muchas de las veces hay pacientes que no pueden definir dolor musculoesquelético. Entonces, ir al reumatólogo es porque tiene, en el argot popular también, eso es una de las cosas que tenemos que aprender a interpretar de los pacientes, ¿de acuerdo? Tienen que, los pacientes, van por reumatólogo, por reumas, ¿sí? Y reuma en un paciente, las reumas en un paciente pueden ser, híjole, pues hay que entender, hay que volver a preguntarle al paciente, a ver, la reuma que usted tiene es como si fuera dolor, como si le arde, como si le pesa, como si se le duerme, como, pues no sé, doctor, es que me dan las reumas. Ok, ¿cómo le dan las reumas? Después de que está mucho tiempo parado, después de que está mucho tiempo sentado, cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando hace, cuando no hace. Entonces, todo esto, muchachos, tenemos que hacer el ensayo clínico, ¿de acuerdo? A lo mejor tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo ustedes los tenemos que tener una buena educación, sobre todo en la anamnesis y en la exploración, porque es muy común que los pacientes, como los ven muy jóvenes, pues muchas de las veces no se sienten con la confianza, pueden decir, no, bueno, es que está muy jovencito, el doctor no va a saber. ¿Saben qué les digo yo a los pacientes? Le digo, cuando lo atienda un doctor jovencito, créale más, porque él tiene ahorita el conocimiento más fresco. ¿De acuerdo? Es como los cirujanos cuando se van a operar, le digo, bueno, ¿con quién se va a operar de una vesícula? ¿Con un cirujano de los de antes o con un cirujano de los... Ay, no, doctor, es que me va a operar uno bien jovencito. Dice, y luego me dijo que me iba a hacer cirugía por la paros. ¿Cómo? De esas que no abren, que nomás hacen agujeritos. Ajá, le dije, pues a ojos cerrados. Le digo, si los muchachos crecieron sin ver nada más acá, pues bueno, ¿cierto? Es un hábito aprendido. Pues ustedes son expertos, no ven nada, pero están con las manos y la laparoscopía es súper fantástica. Yo preferiría operarme pues con un joven en cuanto a laparoscopía, porque ustedes crecieron con laparoscopía. Un cirujano de la guardia de antes, como así se le dice, aprendió sobre la marcha. O sea, él se hizo primero con cirugía abierta y luego después aprendió laparoscopía. No quiere decir, no demerita nada, no demerita, chicos. Pero las habilidades aprendidas desde un principio, pues sí son diferentes. Yo siempre les digo, bueno, a ver, ni son mis pasantitos, ni son mis aprendices, son doctores que en el día de mañana a usted lo van a atender. Y la confianza se gana, ¿cómo se llama? La confianza que tienes con el paciente. ¿Cómo se le llama en propedéutica? Relación médico-paciente, específicamente empatía. ¿De acuerdo? Una empatía y se da con la relación médico-paciente. De las cosas que se quejan mucho los pacientes es que el médico actualmente de institución dice, es que no me volteo ni a ver. Ok. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer como médicos, y se los dicen en la propedéutica cuando están aprendiendo, y si no se los dijeron, se los voy a volver a repetir. Cuando tú le pides a tu novia que si va a ser tu novia o si tú quieres tu novio y si le quieres decir que sí o no, ¿qué es lo primero que hacen, muchachos? O por ejemplo, con ustedes, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy volteando para allá? ¿Lo ves a los ojos? Lo ves a los ojos, contacto visual, ¿ok? El contacto visual con el paciente, aunque sea un segundo, véanlo, contacto visual, y eso les va a generar, muchachos, confianza, ¿sí? Va a confiar en ustedes, porque muchas de las veces ustedes lo han oído. ¿Qué les dice? ¿Qué dice el médico, el paciente? Es que no me volteó ni a ver, ¿cierto? Es una de las quejas. Es que ¿cómo quiere que saber qué es lo que yo tengo si ni siquiera me volteó a ver? Así lo dicen.
Entonces, desde ahí se empieza. Reumatología es clínica totalmente. A mí se me ha hecho muy difícil en esta pandemia porque pues me dicen, es que me hace videollamada, doctora. Híjole, es que estoy mal de la artritis. Híjole, es que mire, me duele aquí. Aquí, mire, si ve cómo tengo hinchado, ve. Ay, cabrón, no, todavía no, perdón, no tengo todavía capacidad de transportarme, necesito tocarlo, verlo, revisarlo para ver si realmente tiene dolor. El umbral para cada paciente es diferente, ¿verdad, Diana? Como vamos a ver más adelante. Algunas subespecialidades o algunas especialidades son bien prácticas, no de mérito. Pero, por ejemplo, endocrino, vamos, tranquilo. Tienes un problema de tiroides, preguntas directas. Somnolencia, constipación, piel seca, aumento de apetito, aumento de peso y veo los laboratorios. Punto, se acabó. ¿Necesitan más exploración? A veces no, ¿ok? Cuando es un paciente de seguimiento. Pero un paciente reumatológico sí tengo que apoyarme a lo mejor con laboratorios cuando ya es conocido, pero tengo que revisarlo, ¿ok? ¿Qué más? Ponen mi mayor anhelo. Ah, caray. ¿Y eso cómo? A ver, Osvaldo. Ya leí. A ver, explícanos ese. Fuera para alguien más. Nada A más ver. porque ahorita dijo eso de cómo le pides a alguien que sea tu novia y pues nada más se me ocurrió. Ah, sí, pones tu mayor anhelo. ¿Y a poco no la ves a los ojitos? A ver, déjame te veo los ojitos. Bueno, de cierta manera siempre contacto visual, muchachos. ¿Ok? Excelente. Entonces pones tu mayor anhelo, pues así, no van a ser sus novios los pacientes, pero pues a final de cuentas, una buena relación médico-paciente empieza con el contacto visual. Si ustedes reciben al paciente enojados ya porque están hasta el queque de trabajo, ¿cómo creen que va a estar la relación médico-paciente? No empieza bien, no empieza bien. ¿Ok? El problema es que a veces nosotros, la práctica, muchachos, nos va haciendo entender el porqué al paciente y cuando tú le explicas al paciente, muchas veces el paciente llega enojado porque la señorita asistente no lo pasó, porque pasó alguien más, que porque el elevador estuvo descompuesto, etcétera, una serie de casos. Pero nosotros, pues obviamente tenemos que tener una ecuanimidad, tenemos que estar tranquilos porque a final de cuentas, si tú no pones orden, ¿quién lo va a poner? ¿De acuerdo? Es como cuando llegas a tu casa. ¿Quién pone orden en su casa? Ustedes saben, su mamá, papá, o a lo mejor a ustedes les toca poner orden. ¿Ok? Pero siempre debe tener un orden, a final de cuentas. O sea, el paciente muchas de las veces sí llega enojado. Fíjense. Y esto es experiencia de vida, muchachos. Esto no lo van a encontrar en los libros. Llega enojado. Muchas de las veces está enojado porque está enfermo. Pero de cierta manera lo que nosotros tenemos que hacerle entender al paciente, yo soy el médico y voy a tratar de ayudarlo. Yo le puse la enfermedad, no, ¿verdad? De una forma muy sutil, hacérselo entender. ¿Tengo yo la culpa de que esté enfermo? Tampoco, pero no lo vamos a decir así fríamente, poco a poco, ¿de acuerdo? Y al hacer esto, ¿qué vas a dejar? Lo que yo siempre les digo a los pacientes, a ver, mi responsabilidad termina donde yo determino qué problema tiene usted y busco el mejor estrategia de tratamiento para usted, que sería el 20%. El 80% de quién depende? Del paciente. Del paciente. Entonces, el problema es que en México, en tercer mundo, tenemos todavía una medicina muy paternalista, donde el paciente quiere que tú te hagas cargo de todo, ¿ok? Si el laboratorio no se pudo realizar, bueno, si la radiografía no se pudo realizar, pues tampoco hay cosas que salen fuera de mi alcance y eso también tenemos que dejárselo al paciente. ¿Sí, muchachos? Van ustedes a unidades de salud y eso también tenemos que prepararlos. Hay quien irá a un hospital bien rimbombante, alguien que quiere escoger el sanatorio, el Hospital Ángeles, bueno, pues ahí son seguros de gastos mayores. Pero el que quiera el paciente privado que ustedes le hagan historia clínica, lo revisen, etcétera, va a ser un poquito complicado. Hospital General son los más pobres que hay. No hay nada, pero pues bueno, a final de cuentas hay muchos pacientes, ahí sí. Hospital de la 18, híjole, pues a ver cómo nos toca para el año que entra, a ver si no
todavía hay COVID. ¿Qué más? Se va, ¿a dónde van? Al universitario, menos pacientes, pero ya a veces el paciente está como, ay, otra vez me va a preguntar, ¿ok? Ustedes les ha tocado. ¿Dónde más? Al ISSSTE. No, es que yo soy maestro. Muchachos, ¿a dónde se vayan? Entonces, ¿el hospital o la unidad hace al médico o el médico por sí mismo hace al hospital? A ver, quiero que me digan. El médico hace el hospital. Médico hace el hospital. ¿De acuerdo? La calidad y la calidez hacen a la institución. Y no lo hace la institución, lo hace su gente que trabaja. ¿De acuerdo? Puedes estar en el hospital rural allá en no sé dónde, y si tú eres buen pasante, si tú eres buen médico, van a ir a verte. Van a ser recordados que la unidad de medicina rural tal es excelente, porque el pasante que llegó ahí, nunca había llegado un pasante tan excelente que le pusiera atención a sus pacientes. ¿Ok? Ya sé, pues obviamente es conflicto. Es difícil, muchachos. Nos ha tocado una época ya muy difícil. Se ha perdido mucho la relación médico-paciente, pero esta plática es para, a final de cuentas, comentarles que en reumatología tenemos que llevar una empatía con el paciente, porque una vez que yo le hago un diagnóstico a un paciente reumatológico, la enfermedad es para 1 mes, 2 meses, 3 meses o para toda la vida del paciente. Toda. Toda la Para vida. toda su vida, ¿sí? ¿Se va a quitar la enfermedad? No, ¿de acuerdo? Es un paciente que yo voy a tener que dar seguimiento en forma indefinida, ¿de acuerdo? Hasta que, bueno, el paciente ya decida ya no venir conmigo o pase alguna otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, el paciente siempre va a estar en consulta porque es una enfermedad crónica. Cuando tienes un paciente con una enfermedad, pues digamos aguda, por eso los cirujanos dicen, el lema de los cirujanos, pues si no curo, no lo entretengo. ¿Sí lo han oído? ¿Qué dicen? ¿Sí? Eso dicen los cirujanos, si no lo curo, no lo entretengo. Entonces, excelente. Pero los que nos dedicamos a medicina interna, y por eso nos ponen ahí con los memes todos pobrecillos que nunca tenemos nada. Sí, no, pues allá los de medicina interna. Ok. Porque somos pacientes, tenemos pacientes con problemas crónicos. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? Es ahorita, muchachos. Muy bien. Reuma. Entonces, defíneme reuma. ¿Qué se les ocurre? Definan. O sea, la palabra Reumatismo. patología. Ah, reumatismo. Uh-huh. No, ya dijimos reuma viene la palabra fluir, pero ahora vamos al argot popular. ¿Ok? ¿Cómo te va a decir el paciente? También eso es una de las cosas, muchachos, que tenemos que aprender a escuchar a los pacientes. A lo mejor si tú le dices al paciente, viene por dolor en sus articulaciones, ¿cómo crees que te va a ver el paciente? Ay, doctor, pues, ¿qué es eso? ¿Ok? ¿Le duele la articulación del carpo? Ay, caray, pues, ¿qué es eso? Te va a decir, doctor, es que vengo porque me duelen las coyunturas. ¿Cuáles son las coyunturas, muchachos? Ustedes tienen que saber. Estamos como en los carros, ¿verdad? O las juntas. Hay unos pacientes que dicen, es que vengo porque me duele la junta. No sé si ¿Cuál es la junta? la cadera, ¿no? Pues sí, la cadera. Ay, sí, me duelen las paletas. ¿Cuáles son las paletas? Las paletas, Esos las son espalda. platos. Los omóplatos. Platos. Ok, me duele la corva. ¿La qué? Corva, La parte de atrás de la rodilla. Huevo popitle. el La hueco fosa. popliteo. ¿Ok? Sí, usted le va a decir, bueno, le duele la fosa poplitea o el hueco popliteo porque probablemente tenga un quiste de Becker o a lo mejor trae otra cosa. No, pues el paciente no va a entender ni tú lo que le dices. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender también esos, ¿cómo se llaman? Regionalismos, modismos, etcétera. ¿Sí? De formas de decir popularmente a partes del cuerpo. ¿Sí? Tenemos que aprenderlo, muchachos, porque así les van a decir. Tengo la enfermedad, ay, también, espérame, es que me tapié. ¿Sí saben qué es tapiarse en hombres? No. Niños, ¿no? No. Bueno, ¿qué es? Es que está tapiado, doctor. Está tapiada, doctor. Está tapiado, perdón, doctora.
¿No saben qué es tapear? Está No. tapado. Por ejemplo, los pacientes que tienen hipertrofia prostática, por hipertrofia prostática que no pueden orinar. Entonces tenemos que aprender porque entonces si no hay una comunicación y si no entendemos, vuélvanle a preguntar al paciente. A ver, es que dígame exactamente qué es lo que tiene. Porque ya les dije, reuma, pues vengo por reumas. Pues puede ser reumatismo, sensación dolorosa, quemante, punzante, dolorosa, ardorosa, como ustedes la quieran definir. ¿Sí? ¿Dónde? Pues es que en todos. Es que en dónde. Hombro, rodilla, cadera específicamente. ¿Le duele así o le duele así? También es una de las cosas que podemos preguntar. ¿Le duele así? Quiere decir que es una localización específica. ¿Le duele así? Todo es generalizado y no hay algo definido. ¿Le duele cuando va a llover, cuando no va a llover o cuando le duele? No, muchachos, vamos a divertirnos un rato, ¿ok? Haciendo, es más, no pierdan tiempo. Hagan un interrogatorio. ¿Quién tiene abuelita? ¿Ok? Pregúntenle. Abuelita, ¿tú cómo defines las reumas? ¿Qué decían las señoras de antes que eran las reumas? Y ya vamos viendo. Hacemos un consenso y vamos a ver cada abuelita qué fue para ella lo que dijo. Y van a ver lo que se van a encontrar. Muy bien, seguimos. Diana. Ok, bueno, después de haber preguntado sobre su nombre, edad, género, ocupación, origen y residencia y su nivel sociocultural y socioeconómico, seguirían los antecedentes heredofamiliares. Preguntarle sobre algunas enfermedades autoinmunes, de psoriasis, espondiloartropatías o de osteoartritis en su familia, ya que la mayoría de algunas enfermedades reumáticas tienen gran carga genética. ¿Le das a la siguiente, por favor? Bueno, aquí tenemos una tablita de antecedentes familiares, como pueden observar, como pues psoriasis, espondiloartropatías, algunos síndromes hereditarios de fiebre periódica, enfermedad autoinmune en madre portadora de anti-RO positivo, tuberculosis, fragilidad ósea, osteogénesis imperfecta y enfermedades del colágeno, que pues muchas veces nos pueden dar ciertas patologías. Y es que las enfermedades ahora sí propias de la colágena, que habíamos dicho que son los síndromes de hipermovilidad, que puede ser benigna, o los más avanzados, el de Danlos o Marfan, esos sí tienen una herencia autosómica recesiva, ¿de acuerdo? Y si se encuentra con otro por una pareja, pues obviamente ella tiene el gen y luego con el que se casa tiene también ahí el otro gen, pues prácticamente ya valió, ¿ok? Está como la hemofilia. Muy bien. Le das a la siguiente. Gracias. También, bueno, seguirían los antecedentes personales no patológicos. Aquí puedes preguntarle sobre toximanías como tabaquismo, alcoholismo, drogas. De hecho, es sabido que el tabaquismo aumenta el riesgo de padecer enfermedades autoinmunes. Preguntarle sobre su estado nutricional, sus hábitos alimenticios, si practica algún deporte y su historia vacunal. Y sobre los antecedentes personales patológicos, pues preguntarle si ha tenido algunas infecciones, ya sea de vías respiratorias, digestivas o urinarias, diabetes mellitus, hipertensión, problemas tiroideos, así como alergias, antecedentes epidemiológicos o comorbilidades. Los antecedentes epidemiológicos son totalmente relacionados, por ejemplo, con algo desencadenado, ¿sí? Si hacen un viaje, estuvo, por ejemplo, pues a lo mejor chikungunya, pues que ahorita no hay, pero me dice, es que fui a la selva Lacandona, me fui para allá y de regreso venía yo con mucha fiebre, dolor. ¿Cómo le llaman? A ver, muchachos, andamos en los modismos. ¿Cómo se le conoce también al dengue? ¿Cómo le dicen aparte? ¿Fiebre qué? ¿No es la que quebranta huesos? Sí, fiebre quebrantahuesos, Alan. Exactamente. Así le pusieron. ¿Por qué? Porque es un dolor musculoesquelético que no se soporta. Fiebre quebrantahuesos. Entonces, en algunas partes de la República, sobre todo en el sur, donde hay mucho dengue, chikungunya, sí le dicen es una fiebre quebrantahuesos. Entonces, por ejemplo, antecedentes epidemiológicos en artritis reactiva, antecedentes sobre todo de exposición a brucela,
¿cómo les vamos a preguntar a esos pacientes? ¿Si han tenido antecedentes de qué? Fiebre ondulante. Quesos. Fiebre ondulante, consumida. pero, ajá, fiebre Leche contaminada. malta. Ujú. Ellos lo conocen como fiebre malta, ¿sí? ¿Ok? No les van a decir brucelosis, van a decir, ¿qué es eso, doctor? No saben, ellos fiebre malta, fiebre tifo, ¿sí? No saben de salmonelosis, ellos dicen fiebre malta, fiebre tifo, ¿ok? También. Ay, perdón. Bueno, aquí en esta tablita se demuestran los antecedentes personales, epidemiológicos y las comorbilidades. Como podemos observar en antecedentes personales, pues preguntarle sobre traumatismos que haya tenido, si practica algún deporte, infecciones, uretritis, dolores abdominales o retraso pondoestatural en el caso de los niños. Y como lo mencionaba la doctora, en los antecedentes epidemiológicos, pues si ha tenido viajes al extranjero, contactos con enfermos de tuberculosis o ingesta de lácteos sin higienizar. Y pues las comorbilidades, ya sea enfermedades inflamatorias intestinales, la enfermedad celíaca, uveitis, miopía magna, psoriasis, síndrome de Down, ya que pues todos estos antecedentes pues pueden dar diversas patologías musculoesqueléticas. Bueno, una vez interrogado al paciente con todo lo que acabamos de mencionar, ahora sí sería preguntarle sobre su padecimiento actual, cuál es el motivo de su consulta. Y bueno, aquí se va muchas veces inconscientemente le preguntamos al inicio de la consulta cuál era su motivo de consulta. Sin embargo, aquí en este apartado es cuando vamos a profundizar más y vamos a desarrollar más nuestras preguntas acerca de su padecimiento. Y bueno, después de esto que lo vamos a desarrollar a continuación, al final del interrogatorio ya seguiría la exploración física. Y bueno, ahora hablando sobre la historia de la enfermedad reumática, nosotros tenemos que tener datos suficientes sobre los síntomas, ya sea si sea un origen articular o extraarticular, datos sobre el dolor, las características de este, ya sea si tiene características inflamatorias o mecánicas, su distribución, si es simétrica o asimétrica y el tiempo de evolución de esta. Ahora, ahí va una pregunta capciosa, muchachos. No, sí, ahí déjale. Tenemos un dolorímetro. ¿Sabes cuánto le duele al dolor? ¿Cuánto le duele al paciente? ¿Es un síntoma objetivo o subjetivo? Subjetivo. 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 Ok. Todos estamos de acuerdo, subjetivo. Si yo pincho, agarro una aguja y pincho a Luis en el brazo, pincho a Kenia, pincho se me hace que a Osvaldo ni le va a doler. A Osvaldo no le va a doler. ¿Va a ser diferente intensidad? Puedes decir, Sí. ay, a él ni le dolió, o a ella, ay, ni tanto, porque obviamente no fue tanto. No, muchachos, el síntoma dolor, ya lo han visto, en propedéutica es subjetivo y cada uno tenemos nuestro propio umbral del dolor. Son muchísimas características y está dado por muchas causas, ¿de acuerdo? Pero es una medida subjetiva. Tenemos que aprender a decirle al paciente porque muchas de las veces no sabemos pedirle al paciente que nos diga la intensidad del dolor. ¿Ok? ¿Hay memoria para el dolor? Sí. Sí. Pues si Sí. hubiera memoria para el dolor, las mujeres no se embarazan más que una vez, ¿cierto o no? Ok, te pellizcaste o te machucaste un dedo. ¿Te acuerdas cómo te dolió cuando te lo machucaste o cuando te refracturaste la rodilla? Recuerden ahorita, hagan el sentimiento vívido ahorita a ver si pueden acordarse cómo les dolió. ¿Sí se puede, po? Pues no, nada más dices, Uf. pues fuerte o despacito y ya. Pues me dolió mucho, pero a ver, por ejemplo, como cuando se te vienen a la mente las canciones, que sí las recuerdas exactamente. ¿Puedes tener esa sensación vívida? No. No, es un déjà vu, a final de cuentas, a lo mejor. Pero tú no puedes traer a la memoria
exactamente cómo te dolió. Tú recuerdas que te dolió muchísimo, punto. Pero a ver, otra vez repítelo. No, no se puede. ¿De acuerdo? El problema sería, por ejemplo, cuando veamos, recuerden eso que les pregunté, cuando veamos dolor crónico y las vías del dolor, ¿ok? En aquellos pacientes que se descompone la vía del dolor. En una vía sana no puedes recordar. No puedes. Sí, si no les digo, las mujeres solamente nos embarazaríamos una sola vez, pero no, ahí va uno otra vez. ¿Cuántos hermanos tienen? ¿Quién tiene más de 2 hermanos? Más de un hermano, pues. Ok. Imagínate, si hubieran sido hijos únicos. O a lo mejor ni uno. Ok. Bueno, cuando veamos dolor, porque sí está dentro de la clase, vamos a ver que en pacientes que tienen patología sensorial o lo que es la vía del dolor cuando tienen alterada, ellos sí tienen una cuestión diferente. Pero tú no puedes rememorar cómo te dolió. Dices, me acuerdo que me dolió muchísimo, pero trae a la mente exactamente en ese momento cómo te dolió, no puedes acordar. ¿De acuerdo? No puedes repetir la sensación, afortunadamente, muchachos. Ok. Sin embargo, ya quedamos. Entonces, el dolor es una escala, es un síntoma, perdón, subjetivo. No todos los pacientes les va a doler igual, depende de muchas cosas, pero tenemos instrumentos que pueden ayudarnos a definir cómo tanto le duele. Y saben que influye mucho el factor emocional. A lo mejor a la paciente le duele mucho, pero ese día se levantó feliz porque su esposo le dio un abrazo, un beso, sus hijos le dieron una buena noticia, aunque le duela mucho, le vas a decir, ¿sabe qué? No me duele, es que estoy muy bien. Y aunque tú la veas así toda inflamada, dices que estoy muy bien. Y hay pacientes que en la mañana a lo mejor se le atravesó el carro, la iban a atropellar, o etcétera, alguna cosa mala, ok, o se peleó con su marido ese día, y tú la ves y estás excelente. Nada de articulaciones inflamadas y tú le preguntas, ¿le duele? Sí, me duele mucho. ¿Se siente mal? Sí, me siento súper mal. Son subjetivos. Cuando los residentes se ponen a revisar a mis pacientes, les digo, a ver, objetivo. Cheque bien si hay inflamación, etcétera, etcétera, para evitar, a veces inflamos mucho o a veces subdiagnosticamos. ¿Ok? Bueno, chicos. Entonces, dolor, síntoma subjetivo, cada paciente es diferente y tenemos escalas. Ahora el entendimiento, ese es el problema, ¿verdad? Por caritas o por números. Síguele, Diana. Ahora sí define. Bueno, como lo mencionó la doctora, el dolor pues va a ser uno de los signos semiológicos más difícil de interpretar debido a que pues es muy subjetivo. Aquí debemos de detallar sus características, su localización, intensidad, duración, calidad y circunstancias coincidentes, y para esto nos podemos apoyar mediante la regla mnemotécnica de Alicia. ¿Alguien me podría decir lo que significa Alicia? Diana, como No te oíste. escuchas de lejos. No, de verdad. Sí, repítele la pregunta. Yo sí oí, pero bueno. Ahí está bien. Que si alguien me podría decir qué significa la regla mnemotécnica de Alicia. Antigüedad, localización, intensidad, carácter. Localización te faltó. No, Sí, sí. antigüedad, localización, intensidad, carácter, radiación y atenuantes. Okay. O Ajá. agravante. Sí, ¿Sí? atenuantes o agravantes. Uh-huh. Ok, que es pues prácticamente lo que tenemos ahí y esta nos va pues a servir para detallar las características. Tenemos que ver la localización, su instauración, si fue agudo, insidioso o progresivo, y o sea, si se percibe como continuo, intermitente, sordo, punzante o urente. La duración, horas, semanas o meses, su patrón de presentación, si es episódico, aditivo o migratorio, y también determinar el ritmo de dolor. Se dice que tiene ritmo cuando cambia durante el día en relación a factores específicos. Y bueno, aquí tenemos en este esquemita la escala visual análoga del dolor, conocida como EVA. Aquí, cuando la usemos con el paciente, pues no, se le pregunta de que en una escala del 0 al 10, siendo el 10 un dolor insoportable y el 0 sin dolor, ¿usted cómo siente su dolor? Y pues ya
el paciente, depende de cómo él perciba su dolor, nos va a indicar un número. Y mucho cuidado, muchachos, porque, por ejemplo, a veces nos podemos confundir en cuanto a EVA de dolor y EVA de bienestar o de la enfermedad global. Yo creo que es otra cosa, otra escala de evaluación. ¿Me das a la siguiente, digo, por favor? Y bueno, tenemos otras escalas como la escala de Likert, ¿sí se pronuncia así, doctora? Likert. Likert, perdón. Sí, bueno, la escala de Likert, que esta es una escala de calificación que pues se utiliza para cuestionar a una persona sobre su nivel, ya sea si está de acuerdo o en desacuerdo, sobre alguna afirmación que el médico le haga. No sé, por ejemplo, esto lo vamos a ver más en clinimetría, que hay varios índices y cuestionarios. Un ejemplo sería preguntarle a nuestro paciente si siente cierto tipo de dolor al hacer alguna actividad y ya depende de lo que el paciente refiera, si está pues en desacuerdo, si está neutral, si está de acuerdo. Okay. Ahí Y sí otros- lo calificamos más que nada por números, es 0, 1, 2 y 3. 0 lo puedo hacer, por ejemplo, usted tiene limitación por dolor a levantarse de una silla. 0, nada, lo puedo hacer sin problema. 1, me duele leve. 2, lo hago con dificultad porque me duele. 3, no puedo por dolor. Así es como se hace la escala de Likert. Se califica y es a mayor numeración, cuando ya tú haces todos los ítems, a mayor numeración, pues quiere decir que hay más problema o más discapacidad. ¿Ok? Muy bien. Y la escala de Wombacher, aquí igual pues se le pide al paciente elegir la cara que mejor describa la manera en cómo siente su dolor. Y pues esta es más utilizada en pediátricos. En niñitos, ¿de acuerdo? Y saben que también Doctora, ¿usted a también ve veces, niños? ay, afortunadamente ya no. Ya desde que llegaron las reumatólogas pediatras, desde que llegaron ya las reumatólogas pediatras a la región, ya no veo niños. Es bien difícil ver niños. Por muchos años, desde que yo llegué en el 98 hasta hace 5 años que llegaron las reumatólogas pediatras, dije ya no veo niños. Pero sí es un poquito complicado. Ya tengo niños, fíjense, tengo niños que empecé a ver y que ahorita ya son papás o mamás. Híjole, cómo pasa el tiempo. ¿Sí? Y ahora me quieren llevar a sus niños para que lo revisen. No, le digo, no, yo ya no. Ya mejor llévelo con la reumatóloga pediatra. Ok. Bueno, al valorar al paciente con dolor, se debe considerar que pues, no siempre va a haber coincidencia topográfica entre la zona en que se percibe el dolor y su origen. Por ejemplo, el dolor que se origina en las estructuras como músculos, articulaciones, huesos, tendones o bursas en una situación superficial, el dolor va a ser localizado en su proyección cutánea. Sin embargo, en estructuras profundas, hombros, articulaciones acroiliacas, caderas y columna vertebral, el dolor va a ser sordo, mal localizado y referido a estructuras más distales. Y pues reconocer la presencia del dolor referido es de suma importancia para evitarnos errores en el diagnóstico. Lo que les decía, ¿se acuerdan que les dije? Van los pacientes porque les duelen las paletas. ¿Sí? Y pues obviamente dices, es que traigo lastimada la paleta, es el músculo, pero puede ser un dolor referido que puede ser desde una compresión radicular cervical por problema de hernias de disco. Puede ser a lo mejor una lesión de la salida del subescapular. Puede ser un dolor referido de lo que es una lesión del labrum, ¿de acuerdo? Del hombro, de lo que es la cavidad glenoidea, lesión del labrum, ¿sí? O puede ser hasta una lesión del infraespinoso, ¿sí? Pero se refiere hacia atrás. Es como cuando te dicen, me duele el hombro. Híjole, pues es que el hombro tiene bastantes estructuras. Entonces, tenemos que ver si es tejido blando o realmente es la articulación, ¿sí? Me duele la espalda. Pues ya ven que todo, a la espalda todo le dicen ciática y son muchísimas causas de problemas. Pueden ser lo que son las apófisis transversas, pueden ser las apófisis espinosas, pueden ser los ligamentos, puede ser el disco, puede ser muchísimas cosas, los músculos paravertebrales, etcétera. ¿Sí? Muy bien.
Y aquí tenemos la tablita de las principales localizaciones del dolor referido según su origen. ¿Quiere que mencione cada una otra? Podemos decir, sí, vamos Sí. a hacer, por ejemplo, cuando tenemos originalmente o cuando el paciente le dice, es que me duele el cuello, ¿y cómo se hace? Me duele el cuello. A veces te dicen aquí, a veces te dicen acá, pero no saben localizarlo. Depende de la localización. Región cervical inferior, esto puede ser las regiones que pueden estar afectadas. Eso es lo que significa esta tablita, vean. ¿Por qué? La región cervical inferior, como ya les comentaba, puede ser un origen del brazo, ¿de acuerdo? Puede ser a lo mejor el infraespinoso, ¿sí? Puede ser el labrum. ¿Qué más? Puede ser a lo mejor alguna lesión paravertebral, ¿sí? Puede ser a lo mejor los pectorales. Hay muchos pacientes que les andan tomando electro, les andan ahí diciendo que tienen infarto del miocardio y que tienen, a lo mejor tienen una costocondritis, ¿no? Un síndrome de Tietze también. Muy bien. Y bueno, el dolor típicamente va a ir acompañado de combinaciones de otros síntomas que son dependientes ya del sistema nervioso, principalmente del periférico. Y pues, perdón. Y va a tener alteraciones motoras, sensitivas y neurovegetativas. En cuanto a la alteración motora, esta se va a presentar como debilidad, atrofia o calambres. En la sensitiva, como dolor, parestesias, que es la sensación de hormigueo, disestesias, en donde aquí hay se distorsiona el sentido, o sea, algunas sensaciones que son comunes pueden llegar a ser desagradables o dolorosas, hipoestesia o anestesia. Y en la alteración neurovegetativa, pues alteraciones vasomotoras como hipertermia, vasodilatación, de la sudoración o trastornos tróficos de la piel y faneras. Entiéndase faneras como uñas, pelo y glándulas. Y bueno, las afecciones que se van a observar con mayor frecuencia son las neuropatías por atrapamiento. Y como ejemplo tenemos al síndrome del túnel carpiano, en donde hay una compresión del nervio mediano. La compresión del nervio mediano actualmente viene a ser una de las patologías muy frecuentes. ¿Por qué? Por el uso de mouse, por el uso de teléfonos, por uso de dispositivos, muchachos. Y nos puede dar toda esta sintomatología. Y acuden porque dicen que duelen las muñecas o tienen dolor a manos, parestesias, disestesias, todo lo que ya mencionó Diana. Entonces, la semiología, así se llama, hacer semiología del dolor. ¿Ok? Muy bien. Seguimos. Doctora, una duda. Y por ejemplo, ¿Sí? ¿ese tipo de neuropatía tiene cura o esa ya el paciente va a estar toda la vida con ella? Depende, Alan. Por ejemplo, si es una neuropatía por tratamiento por alguna cuestión mecánica, tendríamos que ver también qué tipo de lesión tiene. ¿Cuándo llevan neuro? ¿Todavía están llevando ahorita o están El siguiente semestre. en el siguiente semestre? Pero hay lesiones básicas del nervio que se llaman axonotmesis y neuroapraxia. Cuando tienes una lesión severa con ruptura total del nervio, pues esa lesión es para siempre. ¿De acuerdo? Cuando tienes neuroapraxia puedes tener diversos grados y puedes recuperar ese nervio. ¿Sí? Entonces, ahí va a depender, cuando tú hagas un estudio de electromiografía, qué tipo de lesión es la que tiene. Primero, la causa. Si es mecánica, pues igual puedes quitar la causa mecánica, das tratamiento y mejora y el paciente se quita el nervio mediano o haces una liberación, cirugía y se acabó el problema del nervio mediano. Pero si ese paciente tuvo un accidente y se seccionó el nervio mediano, aunque lo reparen, nunca va a quedar totalmente bien, ¿sí? Entonces todo depende de la causa. ¿Hecho? Sí, doctora, muchas gracias. Doctor, yo tengo una pregunta, pero está un poquito así como capciosa. Bueno, no capciosa, pero está medio mensa. ¿Alguna vez? No hay, a ver, no hay preguntas mensas. Aquí todas las dudas se resuelven. ¿Y saben por qué? Porque prefiero que lo resuelvan aquí a que después me hagan iatrogenias. A ver, Iñaki. ¿Alguna vez le ha pasado que le llevan un paciente y no le encuentran y no le encuentran? Y al final lo que era una fractura
común y corriente. Sí, que son las famosas fracturas o fisuras, ¿ok? Y no se ven, y sobre todo, por ejemplo, en aquellas articulaciones que puedes tener sobreposición. Se da mucho, fíjate, en pacientes de la tercera edad que pudieran llegar a tener a nivel vertebral, sobre todo, por ejemplo, dolores de espalda, dolores de espalda, dolores de espalda, dolor de espalda, y le dan y le dan y le dan, y lo que tenían nada más eran microfracturas del hueso esponjoso y era la lesión. Hasta puede ser también a veces fisuras que no podemos llegar a ver, por ejemplo, esto se da mucho en pacientes que tienen problemas de dolor crónico de cadera y muy probablemente a lo mejor fue una fisura ahí del trocánter, pudo haber tenido una caída, etcétera, ¿sí? O de los pies, y cuando lo vemos, pues hasta después de 6, 8 semanas le tomamos una radiografía y se ve el callo, ¿no? Sí, sí me ha pasado, ¿sí? Sí, doctora. Cuando tú sospeches, cuando tú sospeches que el paciente por algún mecanismo tuvo alguna fractura, siempre cuando veamos ya imagen de apoyos de radiología, siempre una zona que tú vayas a tomar radiografía. Si es única la zona, por ejemplo, vamos a ver, cervical, pues lo tomas en varias posiciones, ahí no tienes cómo hacer comparativa. En tobillos, por ejemplo, me ha tocado fisuras maleolares que los diagnosticaron nada más como un esguince y a final de cuentas tienen una abulsión pequeña de lo que es el peroné, de lo que es la inserción de los peroneos, ¿sí? Hay que hacerles radiografías comparativas. Si fue en el derecho, pues tienes que ver el izquierdo para tener una referencia. Si tú no tienes duda de que vas a encontrar fractura con 2 posiciones o a veces posiciones especiales, ¿de acuerdo? Pero si tienes la duda de que si realmente tendrá una fractura, siempre compáralo o hazle una comparativa. Compara con el contralateral si tienes forma de comparar. ¿Qué te pasó? A ver, bueno, o la anécdota, cuéntanosla. Es que yo supe de un caso de una persona, un paciente femenino de 50 años, que lo llevaron como a 4 reumatólogos porque tenía pues dolor de rodilla. Y como después de 2 años, le tomaron una tomografía, no sé por qué le tomaron la tomografía, y encontraron que tenía múltiples fracturas, pero en cadera. Ok. En la articulación superior era ahí dolor referido. Ya lo puso acá también Diana, que podemos tener dolor referido. Por ejemplo, la bursa trocantérica, les pueden decir que les duele la cadera y es dolor referido porque se puede ir hasta la nalga o se puede ir hasta el muslo. ¿Sí? Pudiera ser. A lo mejor ese paciente tenía que fracturas por osteoporosis, fracturas por desgaste, ¿cómo se llama? Por mieloma múltiple o alguna otra patología, probablemente. Sí, puede ser. Pero ya no supe qué pasó después, ya nomás supe. Ya no supiste. Supe que lo pasaron a Muy los bien. reumatólogos y ya después le encontraron la fractura. Ok. Ya le encontraron la fractura y dijeron, bueno, aquí está la causa. Sí, sí me ha tocado. Y a veces les digo a los pacientes, cuando les tomo una radiografía, les digo, oiga, ¿usted tuvo una fractura? No, nunca. Bueno, pues es que aquí se ve una remodelación y un callo óseo, pero son viejas, ¿ok? Y ya hacen sí, bueno, ya cuando empiezan a interrogar pacientes, si van acompañados, ¿te acuerdas cuando nació la hija de quién sabe quién? Ay, no. Ténganles paciencia a esos pacientes. Les va a decir el doctor Ávilo, ténganles mucha paciencia a los viejitos. Los viejitos siempre relacionan sus síntomas con algún otro acontecimiento y lo hacen porque es normal. Hilan sobre todo con otros eventos para que no se les olvide. ¿Sí? Muy bien. ¿Seguimos? Bueno, Doctora, continuamos con... nada más una duda rápida. Ya ve que dicen las malas lenguas, ¿verdad? Que duelen, pues, los huesos, según cuando se nubla. ¿Qué tan cierto, qué tan, pues, ¿Qué tan real? cultural es? Sí. ¿Qué tan real es? Igual que, por ejemplo, que si se te van a deformar los dedos cuando te los chasqueas, cuando te truenan los dedos, les voy a dejar tarea. Ok, eso es lo que quería que llegáramos, Luis, porque les vas a preguntar a las personas mayores que definan las reumas
¿De acuerdo? ¿Qué es, por ejemplo, para una persona mayor cuando le dan las reumas? Porque va a haber diferentes tipos. Hay una expresión científica, o sea, de hecho, sí hay una validación científica, porque, ¿se acuerdan del líquido sinovial? ¿Sí? El líquido sinovial tiene movimiento constante, es por difusión. ¿Y qué hace que el líquido sinovial tenga intercambio? Dijimos que era por difusión, ósmosis, etcétera. ¿Qué es lo que hace? Movimiento, y también tenemos presión atmosférica. ¿Alguien ha notado qué le pasa a nuestras manos cuando vamos a la playa? ¿Cómo se ponen las manos? ¿No han ido a la playa? No, ya no se acuerdan. En un ambiente húmedo de la playa, la playa está humedísima. ¿Nadie? Morenas. Pues no sé, John. Ay, no. O sea, no llegan a inflamados, bueno, se ponen gordas, sientes como si trajeras gordas las manos, al final de cuentas. Y sí tiene que ver porque a nivel del mar hay más presión. Sí, acuérdate que estamos a nivel del mar, tienes más presión atmosférica y la humedad es mayor. Entonces, puede dilatar los cuerpos. Es un principio de física. ¿Sí? El problema ahí sería que ese reumatismo, pues, de cierta manera, durara más tiempo. Sí, Mavi. Y también puede pasar con menos presión, porque Sí. a mí me pasa que cuando subo el cerro también se me hinchan las manos. Ok, puede ser por humedad, más que nada. Sí. Ok, acuérdense que hay un poquito más de dilatación. Por alergia. ¿Sí? La alberca también, cuando el agua caliente, también el agua fría, también. O sea, realmente todos son fenómenos físicos que a final de cuentas sí te pueden llegar a afectar, ¿de acuerdo? Pero no es afectación, digamos, patológica, sino son fenómenos normalmente naturales. ¿Se acuerdan cuando les pregunté qué pasaba cuando cómo era o por qué se oía ese sonido, que era un chasquido cuando nos tronábamos los dedos? Comentábamos que el espacio, la cavidad articular es virtual, está al vacío y a la separación, pues de cierta manera hay una burbuja de aire y se oye como, ¿ok? ¿Qué sería la cuestión? ¿Sí? Aumenta la mejor el líquido sinovial y es la sensación de que tienes tú más entumecimiento en las manos. Véanlo también, ¿sí? Quédense sentados sobre su brazo, por ejemplo, cuando también estamos, eso también es como una sensación muy parecida cuando comprimimos el nervio, que nos quedamos sobre una misma, o que cruzamos la pierna, que nos sentamos súper mal y estamos comprimiendo la circulación. Se hincha, se dilata y lo sientes como adormecido. Sería muy parecido, ¿de acuerdo? No te genera ninguna patología, o sea, no está en relación. Y hay algunos pacientes que dicen que va a llover, con los que se quebraron un hueso, que si les empieza a doler el hueso porque va a llover. Son cambios atmosféricos, a final de cuentas. Cambios de presión atmosférica, de humedad, eso sí podemos tener en cuenta. Como ahora lo famoso que empezaron a decir con lo de las vacunas. Que se les quedaban los... ¿El imán o qué? Sí, que era como imán, ¿no? Ajá, que se les quedan los tenedores, cucharas, etcétera. Pues háganlo todos tenemos magnetismos, tenemos iones, cargas positivas y cargas negativas, tenemos hierro, tenemos cloro, tenemos sodio, tenemos potasio. Sudas y el sudor tiene magnetismo, pues claro, son iones, cargas positivas o negativas. Es un principio físico, al final de cuentas, no es del tercer mundo. ¿Sí, Luis? Sí hay, y te lo van a preguntar, nada más que hay que tener una lectura definitivamente desde el principio de lo que son la física. Tendríamos que volver otra vez a repasar física, pero sí es cierto. ¿Ok? Pero no es por eso que porque si se van a vivir a lugares húmedos, ahí les va a dar más la artritis. No, tampoco, eso no tiene nada que ver. ¿Ok? Sí, ¿quién más? ¿Qué pasó, Diego? Lo de que dicen cuando están chicos o bueno, de adolescentes de la pubertad que duele por el crecimiento de los huesos, eso sí. Porque Eso sí. por estiramiento de las fibras. Así es. Duele crecer y te duelen las epífisis y tienes unos dolores mal localizados. A mí me dolía las diáfisis. ¿Dije epífisis o dije diáfisis? Bueno, pues donde está la línea, donde la línea del crecimiento está entre la diáfisis y la epífisis, ¿sí? Y luego se va estirando. Duelen, de hecho, cuando están chiquitillos, tú le puedes preguntar al chiquitillo, ¿sí? Le señalas todo lo que es la superficie de la tibia.
Eso es lo que les duele mucho. Y luego debajo, inmediatamente debajo de lo que es la rodilla, donde está la espina esta tibial, en esa zona les duele mucho. Hay cartílago de crecimiento. Muy bien. ¿Qué pasó, Ángel? Doctora, le quería comentar, es que yo tengo un familiar que pues tiene una enfermedad autoinmune y pues a mí me ha comentado que cuando va a la playa, pues se le quitan los dolores, pero no sé si es porque como que el gusto de estar en la playa que haga ese efecto o si es algo, no sé, Y a lo físico. mejor camina más, hace más actividad física, tiene más movilidad de las articulaciones, probablemente. ¿De acuerdo? Sí, gracias, doctora. Muy bien. Entonces, mañana vemos todas las características clínicas que podemos encontrar o lo que vamos a ir a buscar en una articulación inflamada, que es de cada una, Diana. ¿Sí? Entonces, sí, seguimos mañana, no, hasta el lunes, ¿verdad? Con ustedes tengo hasta el lunes. Hasta el lunes. Tienen todavía chance y vemos eso, Luis. Ve qué pasa a nivel de la física, porque sí hay explicación física, ¿de acuerdo? En cuanto a los climas, en cuanto a las alturas, nivel del mar, arriba, abajo, bueno, a nivel del mar o arriba del nivel del mar. Sí hay descripciones. Son muy inespecíficas, pero cada paciente lo siente diferente. ¿De acuerdo? Muy bien. Carlos, ¿qué pasó? No, doctora, nada más para comentar. Es que ahorita que andaba diciendo de, por ejemplo, las formas en las que los pacientes se expresan. Por ejemplo, también pasa mucho en consulta que los pacientes, o sea, se deslindan de su padecimiento actual. O sea, en vez de decir qué les pasa, que empiezan a divagar y así de varias cosas. Entonces, o sea, no sé, me acordé y dije, pues también así pasa, que estás con el paciente y te empieza a platicar que de la vecina, que del gato, que de no sé qué y así. Entonces, también es algo muy común. Muy común. Entonces, siempre nosotros, no los corten de inmediato, porque va a decir, el doctor, entonces déjalo que diga más o menos de un minuto. Es que te acuerdas, a ver, pero vamos a ver, vamos a ubicarnos otra vez. A ver, explíqueme cuándo, ¿sí? Entonces, nosotros los vamos a tener que ir ubicando a los pacientes, tampoco los cortes de tajo, porque van a decir, no, el doctor es bien malo. Sí, no sé. Hay que volver a hacer reestructurar, porque si no, también a ti te pierden. Ya no supiste ni cuándo, ni cómo, ni qué. ¿Ok? Sí, a los pacientes les encanta mucho. ¿Ok? ¿Sí? Pero para eso tú tienes que volver a hacer el interrogatorio estructurado. Y es cuando nosotros aparecemos el interrogatorio dirigido. Pero cuidado, porque a veces, muchas de las veces, hacemos que el paciente diga lo que nosotros queremos. Tienes que ser bien cuidadoso. Porque tú ya te hiciste en la mente, viene por esto, entonces yo ya le voy a preguntar específicamente esto y qué es lo que me va a contestar. Tenemos que ser muy cuidadosos también. Eso se llama también interrogatorio dirigido, pero hay que tener un poquito más de experiencia, muchachos. ¿Ok? Sí, Ángel. Doctora, por ejemplo, si hablando de cuando estamos preguntando el dolor, si el paciente, digamos, tuvo un buen día o un mal día, ya ve que pues puede afectar el dolor, cómo lo percibe, ¿no? O cómo se preguntaría al paciente, pues, cómo estuvo su día como para que afecte ese dolor. ¿O cómo? Exactamente. Cuando entra el paciente, salúdalo, ¿ok? Haz lo que se olvide a lo mejor de que tuvo algún mal día. Se les olvida rápido. Dice, ok, vengo con el doctor, me voy a sentir bien. ¿Les ha pasado que ustedes han acompañado a su familiar, no sé, van con el médico y qué te dice el médico? Cuando hay una buena relación médico-paciente, ¿qué dice? Ya nada más lo veo y me sentí bien. ¿Sí? Pero eso se logra con la confianza médico-paciente. Pero sí, cuando tienen así esa cuestión y que el paciente sigue todavía ensimismado en su bronca, pregúntenle, a ver, ¿el dolor es igual hoy a ayer o a la semana pasada? También, entonces tú tienes que ir haciendo una diferenciación. Entonces vamos a ver cómo sintió el dolor hoy. Hoy es igual que ayer. Acuérdense que les dije que no tiene memoria para dolor. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, muy bien, chicos. Listo. Nos vemos el día lunes. Estudien, porque esto, pues sí preferiría, la exploración es lo que les decía, pues es bien contada.
Le había dicho a Diana que viéramos también videos ya cuando pasemos a la exploración, por cada segmento. ¿Hecho? Muy bien. Nos vemos el lunes. Cuídense. Gracias, doctora. Gracias, Doctora. doctora. Hasta el lunes. Doctora, bye.